Hola a ti que nos escuchas. Sabemos que como profesional de seguridad privada en Colombia te interesa mucho el tema de los riesgos laborales. Claro, es un tema crucial. Y por eso en esta conversación vamos a profundizar en los desafíos que enfrentan quienes se dedican a esta importante labor de proteger a otros y sus bienes. Exactamente. Es vital entender bien los riesgos a los que se exponen en su trabajo. Para empezar, me gustaría que hablemos sobre los conceptos básicos de peligro, amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Sí, esos términos que a veces se confunden un poco. Exacto, aparecen mucho en las leyes, pero a veces no queda del todo claro a qué se refieren. ¿Podrías aclararnos un poco? Claro que sí. Mira, imagina que estás trabajando, digamos, en un centro comercial. Un peligro podría ser, por ejemplo, la aglomeración de personas en un evento especial. Ajá, entiendo. La amenaza sería la posibilidad de que en medio de esa multitud se produzca un robo o un acto de violencia. Ya veo. La vulnerabilidad podría ser la falta de personal o de sistemas de vigilancia adecuados para controlar la situación. Interesante. Y el riesgo sería la probabilidad de que, debido a la combinación de esos factores, ocurra un incidente que ponga en peligro tu seguridad o la de las personas a tu cargo. O sea que el riesgo es como la suma de todos esos factores. Exactamente, es una combinación de peligro, amenaza y vulnerabilidad. Perfecto, ahora sí me queda más claro. Y en Colombia tenemos el Sistema General de Riesgos Laborales, ¿verdad? Correcto. Cubre a todos los trabajadores. Así es, a todos, sin importar su tipo de empleo o el sector en el que trabajen. Y su objetivo principal. Prevenir accidentes y enfermedades laborales. Y también la protección y atención a los trabajadores en caso de que, ocurran. Y hablando específicamente de las empresas de seguridad privada, ¿cuáles serían sus principales obligaciones dentro de este sistema? Bueno, lo primero, identificar los riesgos específicos a los que están expuestos sus trabajadores. Como ya hemos dicho, son muchos y muy diversos. Claro. Y luego, por supuesto, implementar medidas para eliminar o al menos minimizar esos riesgos. Por ejemplo. Proporcionar los equipos de protección personal adecuados, capacitarlos en seguridad y primeros auxilios, establecer protocolos claros para emergencias, ese tipo de cosas. Entiendo. Y los trabajadores de seguridad privada también tienen responsabilidades. Por supuesto. Cada uno debe cuidar su propia seguridad y la de sus compañeros. Claro. Eso implica usar correctamente los equipos de protección que les dan, seguir los protocolos de seguridad, reportar cualquier situación de riesgo a sus superiores y participar en las capacitaciones que les ofrezcan. O sea que la seguridad en el trabajo es una responsabilidad compartida. Exactamente, una responsabilidad compartida entre la empresa y sus empleados. Y hablando de responsabilidades, ¿qué pasa si un trabajador sufre un accidente o enfermedad laboral? Bueno, el Sistema General de Riesgos Laborales ofrece una serie de beneficios a los trabajadores en esos casos. No sé cuáles. Si te impide trabajar temporalmente, te garantiza una asistencia económica mientras dure la incapacidad. Bueno saberlo. Si las consecuencias son permanentes, también hay indemnizaciones o pensiones. Además, tienes derecho a atención médica, rehabilitación y, si es necesario, adaptación de tu puesto de trabajo. Interesante. Es importante que los trabajadores de seguridad privada conozcan sus derechos en estos casos. Sin duda. Y para acceder a estos beneficios es fundamental que se realice la calificación de origen. ¿Y eso qué es? Es un proceso para determinar si el accidente o la enfermedad están realmente relacionados con tu trabajo. Se analiza el accidente o la enfermedad, las circunstancias en las que se produjo, tu historial laboral. Ya veo. Es vital que conserves toda la documentación y que informes a tu empresa lo antes posible para que se inicien los trámites. O sea, que la calificación de origen es fundamental para acceder a los beneficios. Exacto. Y este sistema también clasifica a las empresas y a los trabajadores. Sí, en diferentes categorías, según el nivel de riesgo de su actividad laboral. Entiendo. ¿Y eso cómo afecta a los trabajadores de seguridad privada? Pues una empresa de alto riesgo paga mayores contribuciones al sistema, pero también debe implementar medidas de seguridad más estrictas para proteger a sus trabajadores. Ya veo. En teoría, los trabajadores de empresas de alto riesgo deberían estar más protegidos. Exacto, es la idea. Ahora bien, centrémonos en los riesgos específicos que enfrentan ustedes, el personal de seguridad privada. Ya hemos mencionado que pueden ser físicos, psicológicos, sociales e incluso organizacionales. Así es. Y cada tipo de riesgo tiene sus propias características e implicaciones para la salud y bienestar de los trabajadores. Comencemos hablando de los riesgos derivados del contexto general en el que se desarrolla la labor de seguridad privada. Claro.
Uno de los principales riesgos en este sentido es, digamos, la imagen negativa que a veces se tiene de la industria de la seguridad. Y llega sentido. Pues esto puede generar desconfianza y rechazo por parte de la población, lo que puede dificultar el trabajo de los vigilantes e incluso exponerlos a situaciones de conflicto. Es decir, que la percepción social de la profesión puede influir en la forma en que la gente trata a los vigilantes. Exactamente. Y esto puede generar estrés, ansiedad e incluso afectar la autoestima de los trabajadores. Y a nivel de la actividad en sí, ¿cuáles son los principales riesgos? Bueno, la manipulación de armas de fuego es un riesgo evidente. Claro. Implica un alto nivel de responsabilidad y requiere una formación específica para evitar accidentes. Por supuesto. El trabajo con perros guardianes también puede ser peligroso si no se maneja con precaución. Y no olvidemos los riesgos asociados al trabajo en diferentes entornos. ¿A qué te refieres? Exposición a la intemperie, ruido, contaminación o contacto con sustancias peligrosas. Entiendo. O sea que el entorno de trabajo puede presentar una serie de peligros que los vigilantes deben saber identificar y gestionar. Así es. Y hablando del entorno de trabajo, ¿qué hay de los riesgos derivados de la organización del trabajo en sí? Me refiero a las largas jornadas laborales, los turnos rotativos, el trabajo nocturno, la falta de descansos adecuados, la presión por cumplir objetivos, la falta de comunicación con los superiores o la soledad que puede implicar el trabajo en solitario. Es decir, que la forma en que se organiza el trabajo puede afectar la salud física y mental de los vigilantes. Exactamente. Y no podemos olvidar los riesgos psicosociales. Tal cual. El estrés laboral, el acoso laboral, la discriminación o la violencia en el trabajo. Son muchos los riesgos a los que se enfrenta el personal de seguridad privada. Sí, son bastantes. Es importante que se tomen medidas para prevenirlos y proteger la salud de los trabajadores. Totalmente de acuerdo. Para profundizar en este tema, me gustaría hablarte en detalle de algunos de estos riesgos. Me parece una excelente idea. Empecemos por la imagen negativa, ¿te parece? Perfecto. Es importante entender cómo esta imagen negativa puede afectar la salud y el bienestar de los trabajadores de seguridad privada. Claro, es un buen punto de partida. Te escuchamos. Bueno, como decíamos, la imagen negativa que a veces se asocia a la seguridad privada puede afectar a los trabajadores, tanto a nivel personal como profesional. Entiendo. Piensa, por ejemplo, cómo te sentirías si constantemente te enfrentas a la desconfianza o a los prejuicios, incluso a la discriminación, simplemente por llevar un uniforme de vigilante. Claro, supongo que sería bastante desmoralizante. Exacto. Y eso puede llevar a que los vigilantes se sientan poco valorados, incluso avergonzados de su profesión. Y a la larga eso puede afectar a su autoestima, a su motivación, a su rendimiento laboral. Ya veo. ¿Y a qué se debe esta imagen negativa? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay varios factores que contribuyen a esta percepción. Por un lado, la industria de la seguridad privada ha crecido mucho en los últimos años. Y cierto. Y en algunos casos, este crecimiento no ha ido acompañado de una profesionalización adecuada, Entiendo. lo que ha llevado a que algunas empresas contraten personal poco cualificado que no recibe la formación necesaria para realizar su trabajo de manera eficiente y ética. Claro, entonces la falta de profesionalización en algunos casos ha afectado la imagen de todo el sector. Así es. Y también hay que tener en cuenta que los medios de comunicación a veces contribuyen a perpetuar estereotipos negativos sobre los vigilantes. ¿En qué sentido? Pues presentándolos como personas poco preparadas, agresivas o incluso corruptas. Ah, sí, es verdad. En las películas y series de televisión a menudo se ve a los vigilantes de seguridad como personajes poco inteligentes o torpes. Exacto. Y esto, aunque parezca una tontería, puede influir en la percepción que tiene la gente de la profesión. Y en tu opinión, ¿qué se puede hacer para mejorar la imagen de la seguridad privada? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante que las empresas del sector inviertan en la formación de sus trabajadores. Claro. No solo en aspectos técnicos, como el manejo de armas o la defensa personal, sino también en habilidades de comunicación, atención al cliente, resolución de conflictos. O sea, que los vigilantes sean capaces de interactuar con el público de manera profesional y respetuosa. Exactamente. También es importante que las empresas de seguridad trabajen en su comunicación, tanto interna como externa, para transmitir una imagen de profesionalidad y compromiso con la ética. Interesante. ¿Y los propios trabajadores pueden hacer algo para mejorar la imagen del sector? Por supuesto. La actitud de cada vigilante es fundamental. Actuar siempre con profesionalidad, respeto y cortesía, tanto hacia los clientes como hacia los compañeros, puede marcar una gran diferencia. O sea, que cada vigilante sea un embajador de la profesión. Exacto. Y hablando de la interacción con el público, no podemos olvidar el riesgo de violencia en el trabajo al que están expuestos los vigilantes. Y es cierto, la violencia es un riesgo presente en muchos ámbitos laborales,
Pero en la seguridad privada puede ser especialmente preocupante. Sí, porque los vigilantes a menudo se encuentran en situaciones de conflicto donde tienen que lidiar con personas que pueden estar alteradas, agresivas o incluso bajo los efectos del alcohol o las drogas. Entiendo. ¿Y qué tipo de violencia se da con más frecuencia en el trabajo de los vigilantes? Bueno, puede haber agresiones verbales, ¿Cómo? insultos, amenazas o intimidaciones, y también puede haber agresiones físicas, que van desde empujones o golpes hasta ataques con armas blancas o de fuego. O sea que el riesgo de violencia física es real y potencialmente muy grave. Así es. Y tampoco podemos olvidar el riesgo de violencia psicológica. ¿En qué se traduce eso? Se manifiesta a través del acoso laboral, la discriminación o el hostigamiento por parte de compañeros o superiores. Y supongo que la violencia no solo proviene del público, sino que también puede darse entre compañeros de trabajo. Efectivamente, el ambiente laboral en la seguridad privada a veces puede ser muy competitivo y estresante, lo que puede generar conflictos entre compañeros. Y también puede haber casos de abuso de poder por parte de los superiores. Claro. Es importante que las empresas tomen medidas para prevenir y gestionar la violencia en el trabajo. Totalmente de acuerdo. Es fundamental que las empresas cuenten con protocolos claros para el manejo de situaciones de conflicto, que ofrezcan formación a sus trabajadores en técnicas de desescalada y defensa personal y que establezcan canales de comunicación para que los trabajadores puedan reportar cualquier incidente de violencia sin miedo a represalias. Y también es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y sepan cómo actuar en caso de sufrir una agresión. Por supuesto. Nadie debería tener que soportar la violencia en su trabajo. Si sufres una agresión, lo primero es ponerte a salvo y luego reportar el incidente a tu empresa y a las autoridades competentes. Y hablando de situaciones de riesgo, la manipulación de armas de fuego es un aspecto crucial en la seguridad privada que requiere especial atención. Totalmente de acuerdo. Las armas de fuego son herramientas de trabajo que pueden ser muy peligrosas si no se manejan con responsabilidad y precaución. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la manipulación de armas de fuego en el trabajo de los vigilantes? Bueno, el riesgo más obvio es el de los disparos accidentales, que pueden ocurrir por un mal funcionamiento del arma, por un descuido del vigilante o por la falta de formación adecuada. Es decir, un simple error puede tener consecuencias fatales. Así es. Y también hay que tener en cuenta el riesgo de robo o pérdida del arma, que puede acabar en manos equivocadas y ser utilizada para cometer delitos. Es una responsabilidad enorme. Sin duda. Por eso es fundamental que las empresas de seguridad privada implementen protocolos estrictos para el control y manejo de las armas de fuego, ¿Qué tipo de protocolos? que incluyan la formación adecuada del personal, la supervisión constante, el almacenamiento seguro de las armas y la munición, y la verificación del estado de las armas de forma regular. Y los vigilantes también deben ser conscientes de su responsabilidad y actuar con la máxima prudencia en todo momento. Exactamente. La manipulación de armas de fuego no es un juego. Es una actividad que requiere concentración, disciplina y un profundo respeto por las normas de seguridad. Y hablando de la organización del trabajo, la carga física y psicosocial es otro factor que puede afectar la salud y el bienestar de los trabajadores de la seguridad privada. Así es, las largas jornadas laborales, los turnos rotativos, el trabajo nocturno, la falta de descansos, la presión por cumplir objetivos, la exposición a la intemperie, el riesgo de violencia, la soledad, el estrés, la ansiedad. Todo esto puede afectar la salud física y mental de los vigilantes. Es decir, que la forma en que se organiza el trabajo puede tener un impacto directo en la salud de los trabajadores. Exactamente. Y por eso es importante que las empresas sean conscientes de estos riesgos y tomen medidas para prevenirlos. ¿Qué tipo de medidas se pueden implementar? Bueno, por ejemplo, se pueden establecer horarios de trabajo más flexibles. ¿Con qué objetivo? Para que los trabajadores puedan conciliar su vida laboral con su vida personal. Se pueden ofrecer descansos adecuados durante la jornada laboral. Se pueden crear espacios de descanso cómodos para que los trabajadores puedan relajarse y desconectar durante sus pausas. O sea, se trata de humanizar el trabajo y tener en cuenta las necesidades de los trabajadores. Exacto. También es importante que las empresas fomenten la comunicación entre los trabajadores y sus superiores, ¿Para qué? para que los trabajadores puedan expresar sus inquietudes y necesidades y para que los superiores puedan detectar a tiempo cualquier problema de salud o bienestar. La comunicación es fundamental en cualquier ámbito laboral, pero en la seguridad privada, donde los trabajadores a menudo se sienten aislados o poco valorados, es aún más importante. Totalmente de acuerdo. Y hablando de aislamiento, la subcontratación es otro factor que puede afectar la salud y el bienestar de los trabajadores de la seguridad privada. ¿A qué te refieres con subcontratación? Me refiero a la práctica de contratar los servicios de seguridad a través de empresas intermediarias. Ajá.
Es decir, el vigilante no trabaja directamente para la empresa o institución que lo contrata, sino para una empresa de seguridad privada que le asigna un puesto de trabajo en las instalaciones del cliente. Entiendo. ¿Y esto, qué implicaciones tiene para los trabajadores? Bueno, en primer lugar, genera una situación de doble jerarquía. ¿En qué sentido? El vigilante tiene que responder a las órdenes de su jefe directo en la empresa de seguridad, pero también tiene que cumplir con las normas y expectativas del cliente en cuyas instalaciones trabaja. O sea que tiene que contentar a dos jefes al mismo tiempo. Exacto. Y esto puede generar conflictos de intereses, confusión sobre los roles y responsabilidades y una sensación de falta de control sobre su propio trabajo. Y supongo que también puede afectar el sentimiento de pertenencia. Así es. El vigilante puede sentirse como un extraño tanto en la empresa de seguridad como en la empresa cliente. Claro. Puede sentir que no pertenece a ningún equipo, que no tiene un lugar definido en la estructura de la empresa. Es una situación que puede generar mucha inseguridad y desconfianza. Sin duda. Y además, la subcontratación a veces implica condiciones laborales precarias. Por ejemplo, Salarios bajos, falta de beneficios sociales o inestabilidad laboral. es decir, que la subcontratación puede precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Efectivamente. Y todo esto, como puedes imaginar, puede afectar la salud y el bienestar de los vigilantes. Y en tu opinión, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación de los trabajadores subcontratados? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante que las empresas de seguridad que subcontratan personal se aseguren de que las condiciones laborales que ofrecen son justas y dignas. Claro. También es importante que establezcan una comunicación fluida con los trabajadores subcontratados para que se sientan parte del equipo y para que puedan expresar sus inquietudes o necesidades. Es decir, que no se les trate como trabajadores de segunda clase. Exacto. Y los clientes que contratan los servicios de seguridad también tienen una responsabilidad en este sentido. ¿Qué tipo de responsabilidad? Deben exigir a las empresas de seguridad que contratan que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores y deben asegurarse de que las condiciones de trabajo en sus instalaciones son adecuadas. Es una responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados en la cadena de subcontratación. Así es. Y hablando de la organización del trabajo, los turnos rotativos son otro factor que puede afectar la salud y el bienestar de los trabajadores de la seguridad privada. Sí, los turnos rotativos son muy comunes en la seguridad privada, porque la vigilancia se necesita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Exactamente. Y trabajar en turnos rotativos implica una serie de alteraciones en los ritmos biológicos del cuerpo que pueden tener consecuencias negativas para la salud. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Los turnos rotativos pueden afectar al sueño, la digestión, el sistema inmunitario, la salud cardiovascular, el estado de ánimo, la vida social, la vida familiar. Es decir, que pueden afectar prácticamente todos los aspectos de la vida de una persona. Así es. Y por eso es importante que las empresas que implementan turnos rotativos tomen medidas para minimizar sus efectos negativos. ¿Qué tipo de medidas se pueden implementar? Bueno, por ejemplo, se pueden diseñar sistemas de rotación de turnos que sean lo más regulares posible. ¿Con qué objetivo? Para que el cuerpo de los trabajadores se adapte mejor a los cambios. Se pueden ofrecer a los trabajadores información y asesoramiento sobre cómo gestionar los efectos de los turnos rotativos en su salud. Se pueden proporcionar espacios de descanso adecuados para que los trabajadores puedan relajarse y desconectar durante sus pausas. Se pueden ofrecer programas de ejercicio físico y alimentación saludable para compensar los efectos negativos de los turnos rotativos. Y por supuesto, es importante ofrecer apoyo psicológico a los trabajadores que lo necesiten. Es decir, se trata de cuidar la salud de los trabajadores y no solo de optimizar la productividad. Exacto. La salud de los trabajadores es un factor clave para la productividad de la empresa. Y hablando de la salud de los trabajadores, no podemos olvidar la importancia de la formación. Los trabajadores de seguridad privada deben recibir una formación adecuada que les permita realizar su trabajo de forma segura y eficiente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tipo de formación es la más importante? Bueno, hay varios aspectos que son fundamentales. En primer lugar, la formación en seguridad. El conocimiento de las normas de seguridad, la prevención de riesgos laborales, la actuación en caso de emergencia, la defensa personal, el manejo de armas de fuego, etc. Es decir, la formación técnica que les permite realizar su trabajo con seguridad. Exacto. Pero también es importante la formación en habilidades sociales. ¿Cómo? La comunicación, la atención al cliente, la resolución de conflictos, etc. O sea, la formación que les permite interactuar con el público de manera profesional y respetuosa. Así es. Y no podemos olvidar la formación en aspectos legales. Por ejemplo,
El conocimiento de la normativa que regula la seguridad privada, los derechos y obligaciones de los trabajadores, etc. Es decir, la formación que les permite conocer sus derechos y responsabilidades. Exacto. La formación continua es fundamental para garantizar la profesionalización del sector de la seguridad privada y para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Y hablando de formación, no podemos dejar de agradecer a nuestro patrocinador por su compromiso con la formación de calidad en el sector de la seguridad privada. Muchas gracias al Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada, CEVIPSE Limitada, por su apoyo. Su labor es fundamental para garantizar la profesionalidad y la ética en nuestro sector. Y continuando con nuestra conversación, me gustaría que habláramos un poco más sobre el estrés laboral, que como ya hemos mencionado, es un problema muy común entre los trabajadores de la seguridad privada. Claro, el estrés laboral es una respuesta natural del cuerpo a las demandas del entorno. En pequeñas dosis puede ser incluso positivo, ¿En qué sentido? porque nos ayuda a estar alerta y a rendir mejor. Pero cuando el estrés es crónico, cuando se mantiene durante largos periodos de tiempo, puede tener consecuencias muy negativas para la salud física y mental. Ya veo. ¿Y cuáles son los principales factores que pueden generar estrés laboral en el trabajo de los vigilantes? Bueno, como ya hemos mencionado, las largas jornadas laborales, los turnos rotativos, el trabajo nocturno, la presión por cumplir objetivos, la exposición a la violencia, la soledad, la falta de reconocimiento, la falta de apoyo por parte de los superiores, todo esto puede contribuir al estrés laboral. Es decir, que el estrés laboral es multifactorial. Exactamente. Y los síntomas del estrés laboral también pueden ser muy variados. Por ejemplo, Pueden ser físicos, ¿Cómo? dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio, fatiga, etc. Pueden ser emocionales, como ansiedad, irritabilidad, tristeza, depresión, etc. Y pueden ser conductuales, como cambios en el apetito, consumo de alcohol o drogas, aislamiento social, etc. es decir, que el estrés laboral puede afectar a la persona a nivel físico, emocional y conductual. Así es. Y si no se trata a tiempo, puede tener consecuencias muy graves para la salud. ¿Qué se puede hacer para prevenir y gestionar el estrés laboral en el trabajo de los vigilantes? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. A nivel individual, los trabajadores pueden aprender técnicas de relajación y manejo del estrés. ¿Cómo? La meditación, el yoga, la respiración profunda, etc. También pueden cuidar su alimentación, hacer ejercicio físico regularmente y dormir las horas suficientes. Es decir, que pueden adoptar hábitos de vida saludables que les ayuden a afrontar mejor el estrés. Exacto. Y a nivel de la empresa, se pueden implementar medidas para mejorar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, Reducir la carga de trabajo, mejorar la comunicación, ofrecer apoyo psicológico a los trabajadores, etc. o sea, se trata de crear un ambiente laboral más saludable. Así es. La prevención del estrés laboral es una responsabilidad compartida entre la empresa y los trabajadores. Y hablando de riesgos psicosociales, el acoso laboral es otro problema que afecta a muchos trabajadores. Y la seguridad privada no es una excepción. Efectivamente, el acoso laboral es una forma de violencia psicológica que puede tener consecuencias muy graves para la salud de la víctima. ¿Podrías darnos una definición de acoso laboral? Claro, el acoso laboral es cualquier comportamiento abusivo, ya sea físico, verbal o psicológico, que se produce de forma repetida y sistemática en el ámbito laboral Ajá. y que tiene como objetivo humillar, degradar o aislar a la víctima. Es decir, se trata de un ataque sistemático contra la dignidad de una persona. Exacto. Y las consecuencias para la víctima pueden ser devastadoras. Como Estrés, ansiedad, depresión, insomnio, problemas de autoestima, aislamiento social, etc. ¿Y quiénes son los acosadores? Pueden ser los jefes, los compañeros de trabajo o incluso los clientes. Es decir, que el acoso laboral puede provenir de cualquier persona en el entorno laboral. Así es. Y es importante que las empresas tomen medidas para prevenirlo y para proteger a las víctimas. ¿Qué tipo de medidas se pueden implementar? Bueno, en primer lugar, es fundamental que las empresas cuenten con un protocolo claro para la gestión de las denuncias de acoso laboral. ¿Y qué debe incluir este protocolo? Debe garantizar la confidencialidad de la denuncia, la protección de la víctima y la investigación imparcial de los hechos. O sea, que la víctima se sienta segura al denunciar el acoso. Exacto. También es importante que las empresas ofrezcan formación a sus trabajadores sobre el acoso laboral, para que puedan identificarlo y saber cómo actuar en caso de sufrirlo o presenciarlo. Claro, la formación puede ayudar a prevenir el acoso laboral y a crear un ambiente laboral más saludable. Sin duda. Y las empresas también pueden implementar medidas para fomentar el respeto y la buena convivencia en el trabajo. Como por ejemplo,
la creación de un código de conducta, la organización de actividades de team building o la promoción de la comunicación abierta y transparente. Es decir, se trata de crear un clima laboral positivo donde el acoso laboral no tenga cabida. Exacto. La prevención del acoso laboral es una responsabilidad de todos, de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad en general. Y hablando de la organización del trabajo, la ergonomía es un aspecto importante que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un gran impacto en la salud de los trabajadores. Tienes toda la razón. La ergonomía se ocupa de adaptar el trabajo a las capacidades y limitaciones del ser humano. Ajá. En el caso de los vigilantes de seguridad, esto significa, por ejemplo, proporcionarles sillas ergonómicas si su trabajo implica pasar mucho tiempo sentados. Claro, O enseñarles a levantar peso correctamente si tienen que mover objetos pesados. ya veo. Se trata de prevenir lesiones y enfermedades derivadas del trabajo. Exacto. Las malas posturas, los movimientos repetitivos, el levantamiento de peso excesivo, el uso de herramientas inadecuadas. Todo esto puede provocar lesiones musculoesqueléticas, dolor de espalda, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, etc. Y estas lesiones pueden ser muy dolorosas e incapacitantes. Así es. Y además pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida de los trabajadores, tanto a nivel personal como profesional. ¿Qué se puede hacer para mejorar la ergonomía en el trabajo de los vigilantes? Bueno, en primer lugar, es importante realizar una evaluación de los riesgos ergonómicos en cada puesto de trabajo. Esta evaluación debe identificar los factores de riesgo y proponer medidas para eliminarlos o minimizarlos. Es decir, hay que analizar cada puesto de trabajo para identificar los riesgos específicos. Exacto. Y una vez identificados los riesgos, se pueden implementar diferentes medidas. Por ejemplo, Proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo ergonómicos, como sillas, mesas, herramientas, etc. Adaptar el entorno de trabajo, por ejemplo, ajustando la altura de las mesas o la iluminación. Enseñar a los trabajadores a adoptar posturas correctas y a realizar los movimientos de forma segura. Es decir, se trata de adaptar el trabajo a las necesidades del trabajador. Y no al revés. Exacto. La ergonomía es una inversión en la salud de los trabajadores y también en la productividad de la empresa. Y hablando de la salud de los trabajadores, no podemos olvidar la importancia de la vigilancia de la salud. Así es. La vigilancia de la salud es un conjunto de actividades que tienen como objetivo prevenir y controlar las enfermedades profesionales. En el caso de los vigilantes de seguridad, la vigilancia de la salud es especialmente importante, ¿Por qué? debido a la variedad de riesgos a los que están expuestos. ¿Y en qué consiste la vigilancia de la salud? Bueno, incluye la realización de reconocimientos médicos periódicos, la detección precoz de enfermedades profesionales, la información y asesoramiento a los trabajadores sobre los riesgos para su salud, la promoción de hábitos de vida saludables, etc. Es decir, se trata de un enfoque integral de la salud de los trabajadores. Exacto. La vigilancia de la salud es una herramienta fundamental para proteger la salud de los trabajadores y para garantizar un ambiente laboral saludable. Y hablando de la salud de los trabajadores, no podemos dejar de mencionar la importancia de la promoción de la salud en el trabajo. Tienes toda la razón. La promoción de la salud en el trabajo es un conjunto de estrategias que tienen como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, tanto a nivel físico como mental. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estrategias de promoción de la salud en el trabajo? Claro. Se pueden ofrecer programas de educación para la salud. ¿Con qué objetivo? Informar a los trabajadores sobre los riesgos para su salud y enseñarles a adoptar hábitos de vida saludables. Se pueden organizar actividades deportivas o recreativas que fomenten el ejercicio físico y la convivencia entre compañeros. Se pueden crear espacios de descanso y relajación donde los trabajadores puedan desconectar del trabajo y recuperar energías. Es decir, se trata de crear un ambiente laboral que fomente la salud y el bienestar de los trabajadores. Exacto. La promoción de la salud en el trabajo es una inversión en la salud de los trabajadores y también en la productividad de la empresa. Y para terminar esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a un vigilante de seguridad que está empezando en la profesión? Bueno, le diría que la seguridad privada es una profesión muy importante que requiere mucha responsabilidad y compromiso. Le diría que se prepare bien, que se forme en todos los aspectos de la profesión, que cuide su salud física y mental, que sea siempre profesional y respetuoso en su trato con el público y que nunca olvide que su trabajo es proteger la seguridad de las personas y de los bienes. Y para terminar nuestra conversación, me gustaría volver a agradecer a nuestro patrocinador por su compromiso con la seguridad y la salud de los trabajadores de la seguridad privada. Muchas gracias al Centro de Estudios en Vigilancia y Seguridad Privada, CEVIPSE Limitada, por su apoyo. Su labor es fundamental para la profesionalización del sector y para la protección de los derechos de los trabajadores. Esperamos que esta información te haya sido útil. Hasta la próxima.